La Ciudad de México se está hundiendo, y no es una figura literaria. En algunos barrios de la capital, el suelo baja hasta 40 o 50 centímetros cada año, medio metro, la altura de una rodilla, desapareciendo bajo los pies de 22 millones de personas que siguen con su vida como si nada, porque el hundimiento no hace ruido, no sale en las noticias cada mañana y no se ve en un día, se ve en un siglo, y cuando por fin se ve, ya es tarde. El centro histórico ha perdido cerca de 9 metros de altura en poco más de 100 años. 9 metros, la altura de un edificio de 3 plantas, tragados por el terreno. Las puertas de los palacios coloniales quedan hoy por debajo del nivel de la calle, las iglesias se inclinan como barcos escorados y hay banquetas donde puedes ver, a simple vista, cómo una parte del suelo ha bajado y la de al lado no. Eso, en ingeniería, tiene un nombre y es el verdaderamente peligroso: hundimiento diferencial. No es que la ciudad baje, es que baja a distintas velocidades y lo que hay encima se rompe. Y aquí viene la parte que casi nadie explica bien, porque la pregunta obvia es ¿por qué? Y la respuesta fácil, la que has escuchado 1000 veces, es que la ciudad se construyó sobre un lago. Es cierto, pero es solo el principio. Una ciudad sobre un lago puede aguantar siglos, y de hecho aguantó. Lo que hunde a la Ciudad de México hoy no es su historia. Es una decisión que se sigue tomando cada día, un mecanismo silencioso que funciona en este mismo instante bajo el asfalto y que convierte a esta megaciudad en un caso único en el planeta. Una ciudad que se hunde porque se está bebiendo el suelo que la sostiene. Quédate, porque en los próximos minutos vas a entender exactamente cómo pasa eso, por qué los ingenieros llevan un siglo peleando contra ello con obras faraónicas, y por qué el estudio más citado sobre el tema concluye algo que cuesta mucho asumir, que esto ya no tiene vuelta atrás. Para entenderlo, hay que retroceder. En el Valle de México había agua, mucha, un sistema de lagos poco profundos, y en medio de uno de ellos, sobre un islote, los mexicas levantaron Tenochtitlan. Una ciudad de calzadas, canales y chinampas que no luchaba contra el agua, sino que convivía con ella, diques, compuertas, un sistema hidráulico entendido de forma íntima. Cuando llegaron los españoles, hicieron lo contrario, vieron el agua como un enemigo y empezaron a sacarla. El drenaje del valle es probablemente la obra de ingeniería más larga y más tosuda de América. Se empezó en el siglo XVII con el Tajo de Nochistongo, una zanja monumental para desviar el agua fuera de la cuenca, se continuó en el XIX con el Gran Canal del Desagüe, y se ha seguido en el XX y en el XXI con túneles cada vez más profundos y más caros. Siglos y siglos de esfuerzo para arrancarle el agua a un valle que no tiene salida natural, y lo consiguieron. Los lagos desaparecieron, y sobre su lecho seco creció una de las ciudades más grandes que ha existido nunca. Pero ese lecho no es tierra normal. Es arcilla lacustre, un material que los propios manuales de mecánica de suelos describen como uno de los más blandos y compresibles del mundo. Es un suelo que puede llegar a contener más agua que materia sólida, una especie de esponja saturada de cientos de metros de espesor. Mientras esa esponja está llena, aguanta. Es blanda, es traicionera, tiembla como gelatina en un sismo, pero aguanta. El problema empieza cuando la exprimes. Y todavía queda lo más incómodo, porque quien la está exprimiendo no es un villano lejano, ni una empresa, ni una obra concreta. Es la propia ciudad. Y si esto te está enganchando, suscríbete ahora, porque en un momento vas a ver el mecanismo exacto por el que un vaso de agua abierto en una cocina de Iztapalapa termina inclinando una catedral del siglo XVI. Es el tipo de historia que contamos aquí cada semana, y no querrás perderte la siguiente. Vamos al mecanismo. La Ciudad de México necesita cada segundo una cantidad de agua difícil de imaginar. Y una parte enorme de esa agua, dependiendo de la zona y del año, no viene de fuera, viene de abajo, de pozos perforados en el acuífero que hay bajo la ciudad. Se bombea, sube por las tuberías, sale por los grifos, y ahí termina la parte visible de la historia. La parte invisible es lo que pasa en el subsuelo cuando ese agua se va. La arcilla que había debajo estaba sostenida, en buena medida,
por la presión del agua que ocupaba sus poros. Al bajar el nivel del acuífero, esa presión desaparece y el peso de todo lo que hay encima, la ciudad entera, aplasta la arcilla. Los poros se cierran, las partículas se reordenan. El material se compacta. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Cuando esa arcilla se compacta, no se recupera. Aunque mañana lloviera durante un mes seguido y el acuífero se recargara, el suelo no volvería a subir. La esponja aplastada no vuelve a hincharse. Es un daño permanente. Esa es la diferencia entre la Ciudad de México y otras ciudades que se hunden. No se está hundiendo por el peso de sus edificios, aunque también influya. Se está hundiendo porque le está sacando el agua a su propio cimiento, y ese cimiento se cierra sobre sí mismo para siempre. Y la paradoja es tan grande que casi parece un chiste cruel. Una ciudad que se seca por dentro es, al mismo tiempo, una ciudad que se inunda por fuera. Cada temporada de lluvias, avenidas enteras se convierten en ríos. El agua entra en las casas, el metro se detiene. Millones de metros cúbicos de agua caen sobre la ciudad y son expulsados por el drenaje lo más rápido posible hacia fuera de la cuenca para no recargar el acuífero que se está vaciando. Llueve sobre una ciudad sedienta y esa lluvia se tira. Y todavía queda la parte que casi nadie menciona, que es lo que el hundimiento le está haciendo precisamente al sistema que expulsa esa agua. Porque un drenaje funciona por gravedad, necesita pendiente. Y cuando el terreno se hunde de forma desigual, la pendiente se pierde. El gran canal del desagüe, aquella obra que iba a resolver el problema para siempre, fue perdiendo su inclinación a medida que la ciudad se hundía, hasta el punto de que entramos el agua dejó de correr sola, y hubo que instalar plantas de bombeo para empujar la cuesta arriba. Un canal diseñado para que el agua bajase, convertido en un canal donde hay que subirla. Es la imagen más exacta de todo este problema. La respuesta de la ingeniería fue ir más abajo, donde el hundimiento no manda. Túneles profundos, excavados decenas de metros bajo la superficie, capaces de tragar caudales enormes. El más ambicioso de todos, el túnel emisor Oriente, más de 60 kilómetros de longitud y un coste que se cuenta en miles de millones de pesos, con años de retraso y un desafío geológico brutal, porque las tuneladoras tenían que atravesar tramos de arcilla blanda y tramos de roca dura en el mismo trazado. Es una obra impresionante y es, básicamente, una tirita muy cara sobre una herida que sigue abierta porque no ataca la causa. Mientras se siga bombeando el acuífero, el suelo seguirá bajando y cualquier infraestructura enterrada seguirá deformándose con él. Ahora sube a la superficie, porque es ahí donde el hundimiento se vuelve visible y hasta hermoso, de una forma inquietante. La Catedral Metropolitana es el monumento más vigilado de México. Durante décadas, sus torres se inclinaron, sus columnas dejaron de estar a plomo y la nave se deformó de una manera que amenazaba con partirla. En los años 90, se hizo algo que suena a locura y que es pura ingeniería de precisión. En lugar de intentar levantar la parte hundida, decidieron hundir la parte alta. Excavaron pozos bajo la zona que había bajado menos y fueron retirando material poco a poco, controlando milímetro a milímetro para que la catedral entera descendiera de forma más pareja y recuperara la verticalidad. Funcionó, pero conviene entender lo que significa esa solución. No se detuvo el hundimiento, se domesticó. El Palacio de Bellas Artes cuenta la misma historia con otro lenguaje. Es un edificio pesadísimo, con estructura de acero y revestimiento de mármol, y desde su construcción empezó a hundirse más rápido que el terreno de alrededor. Hoy, para entrar, bajas escalones. Un edificio que nació al nivel de la calle y al que ahora se accede descendiendo, porque la calle se quedó arriba. El Ángel de la Independencia es todavía más didáctico. A lo largo del siglo XX, hubo que ir añadiéndole escalones en su base, porque el terreno circundante bajaba y la columna, apoyada en un pilotaje profundo, el Ángel de la Independencia, se quedaba comparativamente alta. La ciudad se hunde alrededor de sus monumentos y los monumentos parecen emerger. Y esto no es solo estética. Aquí está la pregunta evidente. ¿Qué pasa cuando ese terreno que se deforma, además, tiembla? Y la respuesta es la parte más seria de todo el vídeo.
La arcilla lacustre amplifica las ondas sísmicas. Un temblor que llega moderado a la roca del borde del valle puede llegar amplificado varias veces en el centro de la antigua zona del lago y además con periodos largos que entran en resonancia justamente con los edificios de altura media. Eso es, en gran medida, lo que ocurrió en el sismo de 1985 y lo que volvió a golpear zonas concretas en el de 2017. No fue solo la magnitud, fue el suelo, y el hundimiento diferencial agrava el cuadro, porque un edificio que ya está desnivelado, con sus cimientos sometidos a esfuerzos para los que no fue calculado, llega al sismo con menos margen. Los ingenieros mexicanos, por cierto, son de los mejores del mundo en esto precisamente porque no les quedó otra. La torre latinoamericana, terminada en los años 50, se apoyó sobre pilotes de fricción y un sistema de cimentación pensado específicamente para ese suelo imposible, y sobrevivió a los grandes sismos, mientras a su alrededor caían edificios más nuevos. En México, se desarrollaron los pilotes de control, mecanismos que permiten ajustar la carga de cada pilote para corregir la inclinación de un edificio con el tiempo. Corregir, una y otra vez, porque el suelo no deja de bajar. Y esa es también la razón por la que las grandes obras modernas viven bajo sospecha. Cualquier estructura larga y rígida construida sobre un terreno que se mueve de forma desigual, un viaducto, una vía de metro, una línea elevada acumula tensiones que no estaban en los cálculos si el terreno no se comporta como se previó. Tras el colapso del tramo elevado de la línea 12 del metro en 2021, un peritaje encargado a una empresa independiente apuntó a fallas constructivas en la estructura, con soldaduras y pernos señalados como puntos críticos. Conviene ser preciso. Son hallazgos de un informe y acusaciones en un proceso, no una condena firme, y hay dictámenes en disputa, pero el contexto de fondo lo comparten todos los especialistas. Construir infraestructura pesada sobre un suelo que se hunde a distintas velocidades exige un margen de seguridad y un mantenimiento que no admiten atajos. Llegamos entonces a la pregunta que abrió el video. ¿Se puede parar? Aquí es donde los estudios recientes son más duros de lo que a nadie le gustaría. Un trabajo publicado en revistas científicas y ampliamente citado, basado en datos satelitales y en registros de nivelación de casi un siglo, concluye que el hundimiento de la Ciudad de México es prácticamente independiente de las variaciones actuales del acuífero a corto plazo, porque responde a la compactación lenta y sostenida de capas arcillosas profundas que ya están comprometidas. En otras palabras, aunque se dejara de bombear mañana, el suelo seguiría bajando durante décadas. Y proyectando esas tasas, los autores estiman que zonas de la ciudad podrían acumular varias decenas de metros de hundimiento en el plazo de 1 siglo y medio. Eso no significa que la ciudad vaya a desaparecer bajo tierra, porque baja completa, no se abre un agujero. Significa algo más práctico y más caro, que el drenaje, las tuberías de agua potable, el metro, las cimentaciones, las calles y los edificios patrimoniales van a seguir deformándose, rompiéndose y necesitando reparación indefinidamente. Se estima que una parte enorme del agua que circula por las redes de la ciudad se pierde por fugas, en buena medida por tuberías rotas por el propio movimiento del terreno. Y ahí se cierra el círculo perfecto. Se pierde agua, hay que bombear más agua del acuífero, el suelo se hunde más, se rompen más tuberías, se pierde más agua. La salida existe, y no es una obra faraónica más. Es dejar de vaciar el acuífero, reducir fugas, captar y reinfiltrar el agua de lluvia en lugar de expulsarla, tratar y reutilizar, recuperar zonas de recarga en el sur de la ciudad, cambiar la relación con el agua que se rompió cuando alguien decidió que un lago era un estorbo. Es lento, es caro y no da fotos espectaculares para inaugurar, pero es lo único que ataca la causa. La Ciudad de México lleva 500 años intentando ganarle una discusión al agua. Le secó los lagos, le abrió túneles, le puso bombas y la echó del valle. Y el agua, que tiene mucha paciencia, se está cobrando la factura desde abajo. Cada litro que la ciudad le saca al subsuelo lo paga en centímetros. Es la megaciudad que se bebe su propio suelo. Si no sabías que hay barrios de la Ciudad de México donde el terreno baja casi 50 centímetros al año,
y que ese hundimiento ya no tiene marcha atrás? Suscríbete y dale like. Aquí contamos las obras más grandes del mundo y también lo que ocurre cuando la ingeniería se enfrenta a un terreno que no perdona. Nos vemos en el próximo.